Hola amigos, bienvenidos a Mundo Holista, tu canal de desarrollo de conciencia. No sé, ¿alguna vez viste el programa de Lie to Me con Tim Roth? Que está basado precisamente en un sistema de detección de mentiras de Paul Ekman. Bueno, pues esto es el tema de hoy. ¿Por qué mentimos? ¿Qué es la mentira? Y si esto es realmente un disvalor, ¿y a dónde nos va a llevar? ¿O a dónde nos lleva? Para el efecto, te pido que me acompañes. Pero antes, dale clic en el iconito de abajo para que te conviertas en mi seguidor y sigamos juntos explorando estos interesantes temas. La mentira parece ser un fenómeno con el cual se tiene que batallar, al cual se tiene que atacar, la cual tiene que ser una referencia para efectos de separarnos de quien miente, de quien voluntariamente está tratando a través de expresar algo que se sabe equivocado, que se sabe que no concuerda con la esencia de la cosa misma y que es entonces un asunto de un daño intencional. Sin embargo, déjenme comentarles primero mi punto de vista para luego regresar a lo que son las condiciones morales de lo que es la mentira en sí. Y vamos a encontrarnos un panorama sumamente amplio, diverso, complejo para efectos de entender de qué estamos realmente hablando. Es de redundar que nosotros en la vida misma, en la experiencia de la vida misma, estamos en una plataforma de vida que nosotros denominamos sistema, el sistema, que es todo el mundo exterior, que se basa en la dualidad. Esto no es una especulación ni es una situación filosófica, esta es una realidad del mundo material. Estamos en una dualidad, todo tiene extremos, todo está ubicado dentro de un amplio rango que va desde un extremo a otro. Lo que denominamos el bien, cualquier cosa que sea eso, tiene su extremo totalmente opuesto, que es el mal. Sin embargo, ambos conceptos son muy subjetivos y relativos a lo que es una significación moral que tiene que ver con una cultura. Entonces, lo que muy probablemente para algunos sea el bien, para otros sea el mal, sino nada más un botón de muestra, que son las religiones. Lo que para una religión puede ser bueno, para la otra religión puede ser total y completamente una circunstancia a evitar. Entonces, ante esta circunstancia, ¿cómo nos ubicamos dentro de lo que es también la mentira? En este mundo de la dualidad que estamos comentando, en este mundo en donde las cosas adecuadas se contrastan con las inadecuadas, la verdad y la mentira son los extremos aparentemente opuestos. Y digo aparentemente opuestos porque tendremos que ver matices en este aspecto. Verdad y mentira son absolutos para empezar. Es decir, si por un lado nosotros podemos estar en condiciones de definir lo que algo es, en realidad su opuesto será lo que no es en realidad, y por lo tanto será, cuando alguien se refiera a ese extremo, una mentira. Ese es un planteamiento. Pues partiendo del hecho y del escenario mismo de la dualidad, habrá verdades y falsedades absolutas. Pero todo lo que tenga que ver con el significado que le dé el ser humano a las experiencias y a las cosas, tenderá a ser subjetivo y por lo tanto no podrá existir una verdad o una falsedad absoluta dentro de esta circunstancia subjetiva.
Y bueno, déjenme irme a un ejemplo actual con lo que es en el mundo. Bueno, ahorita estamos nosotros en México y hemos nosotros sido testigos de los debates de los distintos candidatos. ¿Y de qué se tratan esos debates de los candidatos? ¿De qué hablan? ¿Cómo estos debates podemos nosotros utilizarlos como una referencia para ejemplificar esto de la verdad o mentira? Cada uno de ellos trata de exponer que lo que ellos están viendo dentro de su panorama y dentro de lo que es su círculo de significación es lo real y por lo tanto lo que el otro candidato dice es una mentira. Sin embargo, lo que exactamente el otro dice es defender que lo que él establece a través de ciertas circunstancias, a través de ciertas elaboraciones, es lo real y que lo que dice el otro es la mentira. ¿Cómo podemos nosotros distinguir en dónde está la realidad o la verdad dentro de esto? Vamos a ver entonces que el dicho de que nada es verdad o mentira, sino todo es de acuerdo al cristal con que se mira, es un dicho de sabiduría popular que tiene que ver precisamente con esta capacidad del ser humano para significar su realidad y para establecer lo que es lo adecuado para un grupo social determinado, para un conjunto o grupo de personas determinado, para alguien en específico. Circunstancia que tendrá que entrar en un aspecto primero de respeto, de reconocimiento, de aceptación para estos grupos, pero también de una necesidad de negociación ante lo que es el mismísimo esquema de significación que realiza otro grupo que tiene los mismos objetivos. Entonces, aquí lo encontramos, por ejemplo, en los partidos políticos, que dicen que todos buscan el bien común, que su sistema político-económico es el mejor, que es el verdadero, que los otros son los que están produciendo situaciones de afectación y que por lo tanto pues son falsos gurús, falsos debatientes, en fin, la defensa de la razón. La razón es la verdad. Entramos en ese panorama filosófico. Por supuesto que no va a ser así. Bueno, pero ya en sí este asunto es complejo de definir desde esa parte de los absolutos y de los relativos, porque podemos tener una referencia mucho más clara en estos absolutos, porque yo puedo decir, oye, mira, volteo a esta ventana y veo que está lloviendo. Y entonces otra persona que esté también mirando esta ventana va a decir, efectivamente está lloviendo. Entonces, ambos estamos de acuerdo en que lo que se ve en esa ventana está lloviendo. Entonces, a través de este proceso hermenéutico de ponernos de acuerdo y de estar de acuerdo los dos en cuanto a que nuestras capacidades cognitivas y perceptivas sensoriales coinciden con esta definición común, entonces no va a haber tanta controversia. Si alguien llega y dice, no está lloviendo, no es cierto, pues esto se establece ya como un parámetro de referencia porque hay una verdad absoluta, porque todos en nuestro círculo de significación, en nuestro escenario de significación, pues estamos de acuerdo en que está lloviendo porque vemos que cae, dentro de lo que es la información dura, vemos que cae agua de arriba para abajo y eso generalmente en el lenguaje, en la semiótica significa que estamos describiendo el fenómeno de que llueve. Si alguien dice y que tiene las mismas cualidades y capacidades, nada más por no estar de acuerdo con nosotros, dice que no está lloviendo, pues entonces está mintiendo. Eso sería algo que se acercara a lo que es una verdad y una falsedad absoluta. Sin embargo, como estamos comentando, se vuelve esto mucho más complejo dentro de los ambientes de definición de los fenómenos sociales, de los fenómenos económicos, porque allí, obviamente, la hermenéutica irá encaminada a que cada grupo y que cada persona vaya generando sus escenarios comunes y por lo tanto sus conclusiones comunes, pero que no son sobre fenómenos
que son absolutos o conocidos por todo el mundo por esa significación como el llover, sino aquí estamos hablando sobre qué es lo mejor para efectos de beneficiar a un grupo de empresarios, por ejemplo, que están buscando exportar sus productos al extranjero. Entonces, ¿cómo los vamos a apoyar? Estos dirán de una forma, estos dirán de otra manera, pero entonces allí no se puede establecer que unos o los otros tienen la verdad absoluta en función de lo que es lo mejor para el grupo que están tratando de beneficiar. Entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, lo que se ha hecho generalmente ahora y lo que estamos viendo es de que el fenómeno se trata de descalificar. ¿Cómo? Y nosotros tenemos la razón porque ya nosotros llegamos a un acuerdo y ustedes son los que están mal. Y del otro lado, si exactamente se dice lo mismo, entonces va a haber una controversia de escenarios de significación. Con lo cual, ninguna de las dos partes miente, pero también ninguna de las dos partes está siendo referenciada a una verdad absoluta. Porque esta verdad absoluta simplemente no existe. Si pudiéramos entender esta circunstancia, entonces podríamos establecer otro orden de cosas, otra dinámica de cosas para efectos de lograr coincidir en qué es lo mejor para un bien común. Y esto no es tan complejo como parece ser. Simplemente necesitamos estar en niveles equiparables de conciencia. Ah, caray, o sea, de repente te nos pelaste a otro planeta, a otro mundo. No mucho. Miren, hemos hablado en algunas otras ocasiones de lo que es un nivel de conciencia. Y cada una de las personas tenemos acceso a todos los niveles de conciencia, pero generalmente estamos actuando en función de lo que es las características de alguno de ellos. Es decir, estamos en algún grado de esos niveles de conciencia. Y no va a ser lo mismo que nosotros podamos tener una conversación o podamos tener una exploración de mensaje común, un mensaje de una exploración de un tópico, si estamos partiendo de esta diversidad también de niveles de conciencia. Entonces, necesitaríamos trabajar, en todo caso, en principio, con nosotros mismos, en procurarnos un nivel de conciencia que nos permita aceptar, simplemente aceptar que cualquiera de los demás también tiene información valiosa para mí y que también lo que dicen los demás es una posibilidad ante las múltiples posibilidades que se presentan para que las cosas se presenten y se definan y se signifiquen, y que por lo tanto pudiéramos hacer todos hermenéutica común, es decir, todos ponernos de acuerdo. Hermenéutica en todo caso es ponernos de acuerdo de cómo definir una cosa en común. Pero para eso, pues efectivamente se necesita crecer en un nivel de conciencia. Tenemos nosotros en un modelo, de los muchos que pueden existir, un modelo de una pirámide que implica 21 escalones. Pero si no queremos discutir o comentar todos estos niveles de escalones, digamos que el de mero abajo es el nivel en donde nosotros simplemente estamos viviendo, experimentando todos los condicionamientos que nos proporciona el medio ambiente en que nos hemos desarrollado. Es decir, nosotros no hemos colaborado ni nos hemos abierto ni mental ni espiritualmente a tener realmente la apertura y la capacidad de recibir de otros que piensan distinto una información nueva. Nos casamos con nuestras creencias que han sido abrevadas desde el seno familiar, desde el seno de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, de nuestros grupos, hasta de los grupos sociales, hasta de nuestro país. En fin, nos hemos tragado el mundo en base a condicionamientos. Y este es el nivel más básico. No entendemos de ninguna otra razón más que lo que es nuestras creencias, que se vuelven creencias limitantes. Y el tope, el nivel máximo, pues es el de un maestro ascendido, incluso un maestro que puede
tener un respeto absoluto por todas las manifestaciones de la vida, de la naturaleza, todas absolutamente. Y que cuando escucha a alguien que está expresando una idea, una circunstancia, lo está atendiendo al 100%, a través de lo que es su comprensión, su compasión, su bondad. Esto sería como un Cristo o un Buda. Eso está en la mera pirámide. Pero nosotros no estamos, ni queremos realmente aspirar, tal vez, a estar en este panorama, sino simplemente a ir escalando en esta escalera o en esta pirámide de los niveles de conciencia para irnos convirtiendo cada vez en mejores personas y en personas que atienden realmente a la experiencia integral de este mundo, no nada más al mundo condicionado que nos impulsa a que nos lo traguemos a través de toda esta información, a través de toda esta información que era, como Giovanni Sartori decía, que era la sociedad teledirigida, era cuando nos tragamos al mundo a través de la televisión, o a través de los noticieros, o a través de la religión, o a través de la familia, sino que empezamos a tener realmente apertura interna desde nosotros mismos para todas las manifestaciones, absolutamente todas las manifestaciones. Esto puede llegar incluso a tener un nivel de aceptación radical en donde llega el mundo para nosotros a ser perfecto, porque es nuestro escenario de desarrollo de nuestra experiencia. Entonces, tal como es, pues es perfecto. Ok, pues dentro de ese mundo perfecto, déjenme decirles que está esta ambivalencia entre la mentira y la verdad. Y vamos a nosotros simplemente a tener dentro de este rango de niveles de conciencia la concepción de que la mentira es inadecuada cuando es expresada por niveles más bajos de conciencia que tienden a manejar información a través de su manipulación y su desorganización u organización de una manera distinta, simplemente para lograr una ventaja que no les corresponde, y esa ventaja la logran a través del engaño, que implica manipular la información y la percepción que realmente se debió de haber generado a partir de hechos o información concreta. Entonces, como verán, aquí la intencionalidad se cuenta, la intencionalidad más el hecho mismo, pues implica que hubo un manejo inadecuado de información, un manejo manipulado que hace que la percepción que tenga una persona es equivocada a cómo sucedieron efectivamente los hechos o se presentaron las circunstancias. Y entonces vamos a ver que la mentira pues es parte entonces de la condición humana. Todos mentimos, todos, salvo que lleguemos a estar en el punto más alto de la pirámide, es que estamos total y completamente exceptuados de manejo de esta mentira, porque ni siquiera es necesario en ese nivel por la claridad con la que la manifestación humana se maneja dentro de lo que es todo el plano de la existencia. Pero de allí para abajo, de alguna manera y en algún momento, todos vamos a caer en una mentira de una manera, la mayor parte de las veces incluso involuntaria, y en algunas otras voluntaria pero necesaria, que esto es simplemente para rellenar, cuando se requiere, el manifestar algo para rellenar una experiencia que no sabemos cómo manejarla porque no tenemos una información precisa de ese hueco que se presenta. Entonces, pues decimos cualquier cosa, lo cual implica una mentira. Por ejemplo, oye, ¿recuerdas que el día de ayer me prometiste que me ibas a llevar al cine? Entonces tú dices, bueno, discúlpame, pero yo nunca jamás ayer prometí que te iba a llevar al cine, sino que te iba a llevar al teatro. Bueno, pues entonces me mentiste ayer. Bueno, discúlpame, es que a lo mejor dije una palabra que no era y la dije una por la otra. Bueno, pero esas son circunstancias muy inocuas. Pero siempre va a existir el relleno de experiencias a través de circunstancias que nosotros realmente no nos consta que sucedieron.
Entonces eso efectivamente puede ser una mentira, pero es una mentira inocua porque no lleva totalmente el interés de la obtención de una ventaja a través de un engaño. Es un relleno. Bueno, las personas que están en la cúspide de la pirámide no mienten. ¿Por qué? Pues porque tienen un nivel de conciencia en donde dominan también el aspecto de la no dualidad, donde sí existe la verdad tal cual es. Y entonces ellos simplemente la contrastan con la experiencia que ocurre en la dualidad y entonces descubren efectivamente dónde se encuentra la correlación de esa verdad tal cual es con el punto de no engaño dentro de lo que es la dualidad. Sin embargo, bueno, ustedes estarán viendo en pantalla en este momento la pirámide de los niveles de conciencia y pues podrán ustedes ubicarse en cualquiera de esos supuestos que se están señalando en este momento. Habíamos dicho que el nivel más bajo es el de la seducción por el mundo, que son los condicionamientos, en donde vivimos totalmente tragados por el mundo, la sociedad, y en realidad en ese momento no hay un claro dominio de nuestro albedrío. ¿Por qué? Porque simplemente vivimos en base a las fórmulas, a las creencias, a las ecuaciones de conducta que nos han sido heredadas. Y en esto ya lo hemos comentado en otros videos, que obviamente ya está dentro de lo que es un esquema propositivo científico de que el libre albedrío no existe, de acuerdo con lo que es el estudio de Robert Sapolsky, y que en todo caso estamos determinados por nuestras circunstancias. Bueno, realmente en el esquema de lo que son los niveles de conciencia solamente están en esa circunstancia, en esa condición, quienes están en las partes de abajo de la pirámide, que son quienes han sido seducidos por el mundo y viven solo de condicionamientos. Pero si a través de nuestras prácticas de atención plena, que nos ofrecen comprensión intuitiva holista, información y crecimiento concreto, que nos lleva a tener una posición más bondadosa con el mundo, más compasiva, una actitud mucho más alegre y sobre todo más ecuánime, vamos a ir ascendiendo hacia circunstancias personales que nos van ubicando en otro panorama. En el siguiente nivel ya tenemos una visión de que nosotros estamos teniendo una necesidad de logro dentro de lo que es este mundo. Aún no tenemos un conocimiento de la no dualidad, simplemente empezamos por vislumbrar un panorama mucho más claro de nuestros condicionamientos e intentamos explicárnoslos, intentamos cuestionárnoslos. Este es el siguiente nivel. Y por lo tanto nos inquieta, incluso nos genera la ansiedad y exploramos esa ansiedad. Y al momento de explorar esa ansiedad nos preguntamos ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos pasa en este momento a nosotros? Y entonces estamos ascendiendo en esta pirámide de conciencia. Hasta estos 3 niveles de conciencia, estamos hablando de más del 90% de la población mundial. Estamos inmersos en ese panorama de condicionamiento. Por eso Robert Sapolsky dice que no tenemos libre albedrío. Pero si vemos, aquí todavía nos quedan escalones en la pirámide. Y al momento de ascender en escalones en esa pirámide, vamos a tener incluso un panorama distinto de lo que es precisamente este acto del mentir. Nos va a quedar mucho más claro que esto es una circunstancia interna de coherencia, congruencia, que nos va a llevar a una vibración que nos va a impedir, por ese crecimiento que estamos teniendo, afectar a otros con la manifestación o la descripción equivocada de un acto o de una circunstancia. Entonces, si seguimos ascendiendo en este desarrollo de nosotros mismos a través de estas prácticas de atención plena que nos llevan a estos panoramas, que nos llevan a estas herramientas, vamos nosotros a hacer una disrupción ordinaria. ¿Qué es esto de la disrupción ordinaria? Vamos a tener acceso a lo que es la concepción de la experiencia integral, la vamos a comprender. Es en este momento, hasta este momento, en donde empezamos a comprender el trabajo de ascensión con la atención plena. Ese trabajo de ascensión que empezó con la psicología de tercera generación, que empezó también con el psicólogo Asayoli y su libro de la ascensión. Entonces, si no paramos ahí,
y entonces seguimos adelante, vamos a tener una concepción sistémica social, es decir, vamos a nosotros a ver también por lo que es el bienestar y el balance del mundo en sí. Pero sin embargo todavía hay otros niveles, hay todavía más arriba la comprensión de lo que es la experiencia integral, hasta llegar a lo que es la cúspide de la pirámide. Bueno, pero estos niveles simplemente nosotros los queremos referenciar para efectos de ver que la mentira es parte del sistema, es parte de la naturaleza humana, es parte de las herramientas que se tienen también para dañar, pero solamente en los niveles de abajo, en donde hay cada vez que nos vamos sumiendo en las profundidades de los condicionamientos, esos condicionamientos nos impiden tener más opciones honestas para efectos de manifestarnos en el mundo. Y entonces es cuando manejamos la mentira como una opción deshonesta. Y más arriba, pues empieza simplemente a ser una herramienta de relleno o incluso a desaparecer, porque entonces tenemos esta alineación o la posibilidad de esta alineación de conocer y experimentar la no dualidad, de experimentar la experiencia integral y con ella alinearnos a las cosas tal como son, a la verdad en sí, con la manifestación de ella en este plano de la dualidad. Y no hay manera entonces ni de engañar a terceros, ni de dañar a terceros, y nos manifestamos en esa escala pulcra del valor de la transparencia. Muy bien, pues todos estos libros que vemos aquí, el de cómo detectar mentiras, de Paul Ekman, o el por qué mentimos, se referencian y se refieren a estos niveles también de comunicación y de conciencia. Entonces, pues mentimos para rellenar experiencias, para manipular experiencias, todo depende de nuestro nivel de conciencia. Y entonces, ¿cuál sería nuestra aspiración? Nuestra aspiración con nosotros mismos, que es el trabajo único que podemos hacer con nosotros mismos, no podemos hacer que los demás dejen de mentir en estas circunstancias de niveles de conciencia bajos para efectos de manipular la realidad o intentar manipular en su conveniencia las circunstancias de terceros. Pero sí podemos trabajar con nosotros mismos para comprender hasta dónde estamos dispuestos a llegar con este manejo de nuestra realidad. Y es trabajando nosotros mismos, conquistándonos a nosotros mismos, conquistando estos niveles de conciencia que simplemente nos permitirán comprender este hecho mismo sin necesidad de escuchar todas estas explicaciones. Porque el trabajo de atención plena, el trabajo de escalar en los niveles de conciencia, nos va a dar solito la comprensión de las respuestas de esto. Entonces, pues vale la pena ni siquiera adjudicar el adjetivo de mentiroso a otro si nosotros sabemos para qué, cómo y desde dónde viene su manifestación. Y de hecho, ni siquiera vamos a prejuzgar de su nivel de conciencia, simplemente lo vamos a aceptar y en un momento determinado nosotros vamos a decidir en consecuencia de eso. Pero en todo caso, vamos haciendo que nuestro nivel de conciencia nos haga invulnerables a la manipulación que otros puedan ejercer con estos datos o esta información circunstancial. Ahí está el detalle. Nosotros, si trabajamos en esto, nos volvemos invulnerables desde la aceptación y desde la decisión que tomemos en función de qué hacer con el manejo de conciencia y de las mentiras, es decir, de la información manipulada que hagan otros o que intenten hacer otros con nosotros o con los terceros. Aquí simplemente les podría añadir que, bueno, podemos nosotros en este momento estar en dominio pleno de nosotros mismos y de observadores. Y también estar viendo que entre terceros uno está tratando de dañar a otro con esta información. Es en ese momento en donde nosotros, con todo este nivel de conciencia que tenemos y este manejo de lo que es la observación ecuánime del hecho y del fenómeno, en donde tenemos que ser muy asertivos, pero también muy prudentes en cómo manejar
esta circunstancia que está ocurriendo entre dos terceros. Y es de nuestro interés, y si queremos nosotros realmente impedir una injusticia o una manipulación, necesitamos hacer preguntas concretas, preguntas directas y poderosas en función de que se puede evidenciar que se está tratando de un engaño. No podemos permitirlo, o sea, no nomás podemos por mantenernos ecuánimes en observación y que no nos afecta, no podemos mantenernos en reserva de evitar un daño a terceros. Necesitamos actuar en función de beneficiar al que se va a ver perjudicado. Pero tenemos que hacerlo no con señalamiento, sino con preguntas. Está ahí el gran reto. Sin embargo, no se preocupen. Dice, ¿qué preguntas hago, José? ¿Cómo le hago? Pues ¿cómo voy a saber qué voy a preguntar si lo que estoy viendo es de que está mintiendo, que está tratando de manipular, que está tratando de engañar, que le está vendiendo algo que no es, que está queriendo hacer un fraude? ¿Cómo le hago? Preguntando. Tú vas a saber en ese momento qué preguntar. Preguntarle a la persona que quiere engañar, que quiere realizar el fraude. Todas esas preguntas dirigidas a develar su engaño. Ahí les dejo ese reto. Espero que haya sido de interés esta cápsula acerca de las mentiras. Obviamente, este es mi punto de vista. Puede haber muchísima mayor información. Estos libros están bien interesantes. El principal que les puedo recomendar que puedan leer es ¿Por qué mentimos? De Anne Hariley, porque los libros de Paul Ekman son mucho más técnicos. Estos obviamente tendrían que ver como para el uso de la detección de mentiras, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, en situaciones ya muy concretas. Entonces busquen a Paul Ekman. Pero este de Dan Ariely es muy interesante como lectura simplemente de información, ya que este libro en sí no les va a dar las respuestas a todas las inquietudes sobre las mentiras que ustedes tienen, pero sí se los van a dar sus prácticas de atención plena. Pónganse a meditar en la ecuanimidad consistentemente, de manera persistente, de manera sistemática, y van a lograr esta ascensión hacia la observación ecuánime de estos hechos. Muchas gracias nuevamente, les mando un abrazo. Síganme, por favor, pónganle like. Gracias, un abrazo.